Bueno, Dios los bendiga a todos, familia. Es- Vamos a hacer un podcast un poquito corto esta vez. Eh, Antes que nada, quiero saludar a aquellos que sintonizan nuestro canal y siempre se dan un tiempito para mandarnos saludos. Muchos me han preguntado sobre el tema de los tatuajes. Jóvenes, adultos, específicamente en las iglesias. Quieren saber si la práctica es condenada por Levíticos 19:28. Sí y no. Es una pregunta común, siempre me lo hacen en privado. Y pues necesitamos entender el trasfondo contemporáneo de nuestra sociedad, ¿verdad? De nuestros jóvenes. Muchos piensan que ponerse un tatuaje es algo normal porque todos lo demás lo hacen. Algunos lo hacen por motivos sentimentales, otros lo hacen por motivos religiosos, pues por ende la relevancia de la pregunta. Y en la sociedad donde vivimos, pues vaya donde usted vaya a comer o a tomarse un café, siempre se va a dar cuenta que hay muchachos que tienen los brazos con tatuajes o se lo ponen en el cuello. Entonces es casi inescapable. Incluso donde uno trabaja, uno siempre va a ver hasta adultos que se ponen un tatuaje, se ponen algo que significa algo especial para ellos. Ahora, para responder a esta pregunta hay que examinar un par de textos y buscar su contexto histórico y religioso. Esto es bien importante. Cada texto debe ser analizado dentro de su contexto histórico y religioso. ¿Por qué? Porque una interpretación aislada de esas cosas, de esos elementos, se presta para legalismo y abuso. Entonces, eh, vamos a leer Levíticos 21:1, donde dice entonces el Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, o por su hermana virgen que está cerca de él. Por no haber tenido marido, por ella puede contaminarse. No se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues él se profanará. Solo tenemos un estatus, una ley clara, ¿verdad? Sobre los levitas, que eran los hijos de Aarón. Era una ley de santidad para mantener puros a sus sacerdotes. Pero acá había una cláusula. Sí, la prohibición existía, salvo que sea por parientes. Ahora, siempre ayuda tener un texto paralelo. Por ejemplo, en Ezequiel 44:25, dice, no se acercarán a persona muerta para no contaminarse, pero el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, que no tenga marido, sí podrán contaminarse. Eso acá vemos dos textos paralelos que reflejan la misma idea. La prohibición existía, pero había una cláusula, una excepción, ¿verdad? Que si eran familiares, sí lo podían hacer. Hay que mantener en mente esta cláusula de la excepción. Es válida. Ahora, el contacto de los muertos era prohibido, ¿verdad? Y existía un problema, porque si usted tenía contacto con un cadáver, eh, usted tenía 7 días de purificación. Vamos a leer Números 19, versículos 11 hasta el 14, donde dice, el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Ahí estaba la regla. Entonces, y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con agua el tercer día y el séptimo día, y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo el tercer día y el séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo del Señor. Esa es la razón por la cual existía esta prohibición, porque tiene que ver con el tabernáculo del Señor. Y continuando sigue, y esa persona será eliminada de Israel, será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él, su impureza aún permanece sobre él. Esta es la ley
para cuando un hombre muere en una tienda. Todo el que entra en la tienda y todo el que está en la tienda quedará inmundo por 7 días. No solamente los sacerdotes, sino los parientes. E incluso en el versículo 15 añade, y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda, porque la idea era prevenir la transmisión de infecciones. De igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano o tumba, quedará inmundo por 7 días. Es un mandamiento claro para prevenir las infecciones. Ahora, vámonos al texto que se tiene en mente. Levíticos 19, 27 específicamente, pero yo quiero leer desde el versículo 26 porque nos aclara el contexto religioso e histórico. Dice, no comerán cosa alguna con sangre, ni serán adivinos ni agoreros. Este es el contexto religioso. ¿Por qué? Porque los sacerdotes paganos bebían sangre cuando clamaban a sus dioses. La práctica de la adivinación es vigente, se prohíbe, los brujos, los adivinos. Versículo 27 dice, no se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular. ¿Por qué? Porque en esa época esos sacerdotes se cortaban el pelo pues como un fray del medioevo. Ni se dañarán los bordes de su barba. Versículo 28. No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Ahora, vamos a ver la palabra tatuaje en el hebreo. La pronunciación es ka, y se lo pongo ahí en la pantalla para que no piensen que he dicho la otra palabra. Tiene los siguientes significados: incisión, impresión, tatuaje y marca. Me gusta el comentario de la net. En su comentario 50 dice, nos ofrece una traducción más clara. Dice, y escritura de incisión no darás en ti. Entonces la prohibición era cierta, era verdadera. La única excepción era si era un familiar. Ese es en el término religioso. Ahora, con la cuestión del tatuaje, pues vemos que no tenía que ver nada con prácticas religiosas o otros dioses, sino tenía que ver con personas que estaban en luto. Por ejemplo, si vamos a comentarios de Kelly y Delitzsch, que son muy buenos en el Antiguo Testamento, ellos escriben, opina que la prohibición está relacionada con el luto entre los paganos que tenían la costumbre de cortarse el pelo y hacerse tatuajes. Y ponen en referencia a Deuteronomios 14:1. Una práctica común en Babilonia, y eso está en los escritos de Sirop, volumen 3, versículo 1, 3 y 67. También era una práctica común entre los escitas, los que habitaban en el Mar Negro, sus alrededores, y eso lo escribe el historiador griego Heródoto, versículos 4 y 71, y también era una práctica muy común entre los persas, los iraníes, según Morier, página 189. Es más, los comentaristas añaden que ellos redefinen el tatuaje como un scripto stigmatis, en latín, una escritura corroída o marcada. Y hay que entender que esta práctica no estaba asociada con otros dioses, más bien era una expresión de luto prohibida en el Antiguo Testamento para preservar la cultura hebrea. Muy bien, ya hemos leído los textos, le hemos dado el contexto religioso histórico. Ahora viene lo más difícil, la contextualización. ¿Por qué? Porque es un tema que hay que tener en mente el contexto histórico. Número 1, si el creyente no se está haciendo un tatuaje grosero ni malévolo, en luto por la muerte de un ser cercano, entonces no veo una objeción bíblica. Pero si en el medio eclesiástico donde este creyente se desenvuelve, ¿verdad? Si está en un movimiento de santidad, entonces tal persona necesita pensar si va a ser piedra de tropiezo para aquellos que frecuenta, porque ellos no van a mirar esto con buenos ojos. Si el creyente se desenvuelve en una familia eclesiástica que no pone énfasis en estas cosas y son más abiertos en estos sentidos, pues usted tiene que hacer lo que su convicción le ordena.
Hay muchos que se quieren poner textos bíblicos, se ponen palabras en griego. He visto muchos que se ponen el nombre de Jesús en griego, Ichus. Hay otros que se ponen Juan 3:16, se los ponen en el antemano, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el elemento sanitario. Muchas veces estos sitios donde ponen tatuajes no son los más limpios y es muy fácil la transmisión de la hepatitis por estas agujas. Solamente le puedo dar un consejo. Primera de Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y en mi opinión particular, yo no me voy a poner ningún tatuaje, ya sea ni en griego, ni en hebreo, ni ningún dibujito. ¿Por qué? Porque tiene un carácter perenne sobre mi piel, que si cambio de opinión no puedo hacerlo. Y pues tenemos el llamado de cuidar el templo. El cuerpo de uno es el templo del Espíritu Santo. Pero cada uno actúe conforme a sus convicciones. Les hemos dado las pautas. Si no lo hace por motivos de luto, pues cada uno haga conforme a su conciencia. Muchas gracias, familia. Si ustedes tienen más preguntas y comentarios, lo pueden poner ahí en los comentarios más abajo. Estamos para aclarar y servir y bendecir. Dios me lo bendiga a todos.